¿Cómo están, amados hermanos? Les saluda su amigo, hermano en Cristo y servidor Guillermo Pastor. Este video es un video instructivo. A continuación les voy a enseñar cómo ustedes pueden contar su testimonio de manera individual o de manera colectiva, familiar. Quisiera empezar definiendo qué es un testimonio. En una oportunidad, un hombre endemoniado llamado el endemoniado Gadareno, conocido así, tuvo un encuentro con Jesús. Al tener este encuentro con Jesús, Jesús lo liberó de esta posesión demoníaca que él tenía, y cuando ya estaba vuelto en sí, le pidió a Jesús poder seguirlo. Sin embargo, Jesús le dijo estas palabras, se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Jesús le dijo: vuélvete a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. ¿Qué es un testimonio entonces? Un testimonio es contar públicamente todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. Ese es un testimonio. Todos tenemos un testimonio, todos aquellos que estamos en Cristo. Entonces, ¿por qué es importante contar un testimonio? ¿Saben por qué? Por la razón siguiente. La gente quiere ver la evidencia de la verdad, del evangelio, del mensaje que predicamos, antes de estar dispuesta a entregarle la vida a Cristo. Podemos hablar, podemos predicar, podemos hablar de Jesús, pero la gente va a pedirnos, va a exigirnos, va a querer ver vidas transformadas. Por eso nosotros damos el testimonio de que Él ha hecho algo en nuestras vidas. ¿Cuál es la estructura de este testimonio? Es muy sencilla, es una estructura de 3 pasos, de 3 partes. Quiero empezar con la parte número 1. La primera parte tiene que ver con cómo fue nuestra vida antes del encuentro que tuvimos con Jesús. Es decir, cómo vivíamos antes. Si hablamos de un testimonio familiar, podemos narrar en esta parte cuál era el ambiente familiar en el que vivíamos. Había conflictos, había pleitos, había enemistades, había indiferencias, había de repente rencor, amargura, resentimiento, había cosas tristes, de repente pueden ser cosas muy íntimas. No necesariamente tenemos que ser muy específicos al contar esta parte, pero si usted lo quiere, lo puede hacer. Pero no tenemos que ser necesariamente específicos. Podemos hablar de manera general, pero sí con la verdad y contar cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Porque la gente se va a identificar con la realidad que nosotros atravesamos antes de conocer a Jesús. Si el testimonio es familiar, ustedes pueden decidir quién puede contar esta parte. De repente puede hacerlo el papá, puede hacerlo la mamá, puede hacerlo los hijos, alguno de los hijos. Pueden tomar esa decisión entre ustedes. ¿A quién le gustaría contar esta primera parte? Narrar esta primera parte. La segunda parte es cómo fue nuestro encuentro con Jesús. Vamos a contar aquí el durante el encuentro con Jesús. Es decir, de repente, ¿cuál de los miembros de la familia fue el que se acercó a Cristo, el que conoció a Jesús? ¿Fue el esposo, fue la esposa, fue alguno de los hijos? ¿Cómo fue este encuentro? Es importante que en esta parte usted cuente específicamente qué estuvo haciendo. ¿Fue yendo a una iglesia? ¿Fue a través de un amigo que le habló de Jesús? ¿Fue a través de un programa de televisión? ¿Fue a través de la radio? ¿Fue a través del internet? ¿Fue usted leyendo la Biblia? ¿Cómo fue? ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Y cuando tuvo este encuentro con Jesús, ¿cómo usted respondió? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Qué palabras dirigió a Dios? Es importante ser específico en esta parte para que la gente pueda entender y pueda darse cuenta que fue un encuentro real, que fue un encuentro verdadero. Cuente usted qué le dijo a Cristo, cómo respondió o qué escuchó de parte de Dios. En esta parte obviamente también usted puede decidir qué miembro de la familia va a contar. Si fue de repente el hijo quien llegó primero al evangelio, fue el esposo o fue la esposa, esa persona tiene que contar esta parte. Finalmente, la última parte la parte número 3 es después del encuentro con Jesús. Es decir, cómo ahora es nuestra familia, cómo es ahora nuestra vida después de haber tenido este encuentro con Cristo. ¿Cómo es el ambiente familiar ahora? ¿Cómo el Señor ha cambiado? Como dije al principio, el testimonio es contar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo bueno que ha sido con nosotros. ¿Qué cambios ha producido Dios? Contrastándola con la primera parte, es decir, cómo éramos antes de conocer a Jesús, ¿qué cambios vemos ahora en nuestra vida? De repente no son cambios podemos decir que no hemos pasado de ser imperfectos a ser perfectos,
pero sí hay cambios que podemos notar y que a lo largo de nuestra vida, después de este encuentro que hemos tenido con Jesús, se dejan ver. Y es importante que usted cuente esos cambios. Entonces tenemos 3 partes en el testimonio. La primera parte es antes del encuentro con Cristo, la segunda parte es durante nuestro encuentro con Cristo y la tercera parte es después de nuestro encuentro con Cristo. Finalmente, usted puede terminar, toda la familia puede terminar haciendo una invitación. Pueden decir, así como Dios transformó nuestra familia, puede transformar la tuya. O así como Cristo cambió nuestra familia, puede hacer lo mismo con tu familia. Pueden usar un eslogan semejante y sería bueno que lo hagan en coro. Quiero terminar dándoles algunas recomendaciones. Si ustedes se van a grabar, es importante que utilicen la cámara del celular o alguna cámara que quieran utilizar de manera horizontal, para que tengan una visión más panorámica. Si la usan de manera vertical, va a verse cortado a los lados. En segundo lugar, es importante que miren a la cámara, que miren al lente de la cámara para que haya un contacto visual con la gente que va a escuchar su testimonio. En tercer lugar, es importante tal vez usar gestos naturales, gestos de manera natural, movimiento de manos, hacer una buena impostación de la voz, hablar fuerte, hablar claro. Y también puedo recomendarles que ustedes puedan, permítame estar seguros del siguiente consejo, no predicar, porque estamos contando nuestro testimonio, ¿no? Es diferente predicar a contar nuestro testimonio. Sonreír, estar contentos porque estamos contando cómo Dios ha transformado nuestra vida. Si usted quiere ser apasionado, es importante serlo, porque cuando somos apasionados y somos efusivos, estamos transmitiendo con mucha más eficacia lo que estamos diciendo. Finalmente, es importante orar por el testimonio que van a dar y, ¿por qué no practicar antes de grabarse? Esas serían las recomendaciones y esa sería la estructura. Espero que pueda ser de utilidad para ustedes y pueda ser de bendición cada uno de los testimonios que se van a publicar, se van a grabar. A toda la gente que está esperando escuchar estos testimonios, porque estoy seguro que muchas familias, muchas personas van a conocer a Cristo a través de la historia que ustedes tienen que contar. Cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo y con ustedes y con sus familias. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.